Saludamos a los oyentes del programa Historia de la Iglesia. El evento más importante, no solo del siglo IV, sino también de los siglos subsiguientes en la historia de la Iglesia, fue sin duda la supuesta conversión de Constantino, emperador del Imperio de Roma, al cristianismo. Este hecho histórico no ha sido siempre analizado con toda la imparcialidad debida. Unos vieron la conversión de Constantino como un acto de fe genuina y sincera, y otros la han visto como un acto de astucia y diplomacia política. No obstante, ninguno de esos dos extremos parece ser totalmente verdadero. Luego de una serie de maniobras políticas sucesorales y de la famosa batalla del Puente Milvio, en donde Constantino supuestamente tuvo su famosa visión, donde recibió la orden de poner el símbolo de la cruz sobre el escudo de sus soldados con la frase Hoc vince, es decir, por este signo vencerás, Constantino queda como el dueño absoluto de todo el imperio de Roma de Occidente. Tras su victoria, él decidió no perseguir más a los cristianos y devolverles las propiedades que les habían sido confiscadas durante las persecuciones de sus antecesores. Este acuerdo se conoce como el Edicto de Milán, que sucedió en el 313 después de Cristo. Sin embargo, Constantino no estaba satisfecho. Ahora él quería ser el dueño del Imperio Romano de Oriente, cosa que finalmente logró en el año 324 después de Cristo. Constantino habría de gobernar el imperio hasta su muerte en el 337 después de Cristo. Al estudiar la historia de Constantino, el cual era muy supersticioso, era aparente el hecho de que él confiaba y le temía al Dios de los cristianos. Lo cierto es que a partir del 313, primero en el occidente y luego en todo el imperio, Constantino se dedicó a favorecerles. Al principio solo les dejó de perseguir, pero poco a poco los cristianos comenzaron a gozar los favores del imperio. Todo eso a la par con el hecho de que él no solamente era el sumo sacerdote de la religión pagana, sino que Constantino continuaba adorando al sol invicto. Como él no estaba bautizado, la Iglesia veía sus favores y sus desmanes no como los de un miembro de la Iglesia, sino simplemente como un simpatizante. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la irrupción de Constantino en la Iglesia? Como consecuencias positivas podemos citar que terminó la persecución contra los cristianos. Otro aspecto muy positivo fue que la Iglesia ya podía celebrar concilios, que como veremos fueron muy importantes en el desarrollo de las doctrinas. También se impulsó la expansión misionera durante este periodo de tiempo, y otra cosa importante es que subió la conducta moral del imperio. El historiador José Grau dice al respecto: 4 siglos de predicación del Evangelio, pese a todas las imperfecciones de los cristianos, habían dejado una huella cuyas influencias se notaban cada vez más en la vida social. La doctrina del hombre, creado a la imagen de Dios, impuso restricciones a la costumbre de marcar a los esclavos en la cara y aún inició la serie de medidas que, finalmente, darían a fin con la esclavitud misma. Comenzaron las medidas tendentes a la protección de los niños abandonados por sus padres y a la salvaguardia de la santidad del matrimonio. Pese a la infiltración del espíritu y a las maneras paganas en la Iglesia y pese a la propia decadencia espiritual de ésta, el poder del Evangelio hizo su impacto en el imperio y aún más allá de sus fronteras. Sin embargo, no todo fue positivo. Hubo también aspectos negativos del reinado de Constantino en la historia de la Iglesia, y entre las cosas negativas podemos citar que el Estado se unió con la Iglesia, llegando a controlarla por favores o por la fuerza. Y de nuevo citamos al historiador Grau, que dice: Constantino colmó de privilegios a los cristianos y elevó a muchos obispos a puestos importantes, confiándoles en ocasiones tareas más propias de funcionarios civiles que de pastores de la Iglesia de Cristo. A cambio, él no cesó de entrometerse en las cuestiones de la Iglesia, diciendo de sí mismo que era el obispo de los de afuera de la Iglesia. Las nefastas consecuencias de este contubernio no fueron previstas entonces, debido sin duda al agradecimiento que querían expresar al emperador, que acabó con las persecuciones de los cristianos. Permitieron que éste se inmiscuyera en demasía en el terreno puramente eclesiástico y espiritual de la cristiandad. Otro aspecto negativo
que nosotros podemos ver es que se introduce en la iglesia una fuerte influencia pagana. Y una vez más citaremos al historiador Grau, que dice: el cristianismo no se convirtió en la religión oficial en tiempo de Constantino, pero devino en la religión popular, la religión de moda, pues era la que profesaba el emperador. Tal popularidad, divorciada en muchos casos de motivos espirituales, fue nefasta. La masa del Imperio Romano fue bautizada solamente con agua, no con el Espíritu y el fuego del Evangelio, y trajo así las costumbres y las prácticas paganas al santuario cristiano bajo nombres diferentes. Así es que vemos esta tremenda negativa influencia con la irrupción de Constantino en la historia de la Iglesia. También otro aspecto negativo es que en general la Iglesia tiende en este periodo de tiempo a la mundanalidad y comenzaron a aparecer prelados mundanos que en el ejercicio del favor estatal que disfrutaban no estaban, sin embargo, inmunizados a las tentaciones corruptoras del poder y daban así un espectáculo muy poco edificante. Otro aspecto negativo del periodo de Constantino en la historia de la Iglesia fue que unos pocos que se apartan crean más problemas con la falsa santidad. Es decir, como reacción a esta secularización de los principales oficiales de la Iglesia, surgieron aspectos como el ascetismo, una vida de negación a las cosas legítimas, entre ellas la comida y la bebida, y el monasticismo, apartarse de las ciudades y la compañía de los hombres a los monasterios, que trataban de ser una vuelta a la pureza de la vida primitiva, pero que no siempre se escogieron los mejores medios para ello. Habiendo visto, queridos oyentes, este aspecto positivo y negativo de la irrupción de Constantino en la Iglesia, vamos a pasar ahora a hablar un poco acerca del origen del papado. Al igual que muchos temas teológicos, la doctrina católico-romana de la supremacía del obispo de Roma sobre toda la Iglesia no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana. Se trata más bien del producto de un largo proceso. La Iglesia católico-romana terminó proclamando que el estar sometido al romano pontífice es absolutamente necesario a toda criatura para salvarse. Y esto fue expresado así por Bonifacio VIII en su bula Unam Santa, es decir, una y santa, entre 1294 y 1303. Y en el Concilio Vaticano I, también celebrado en los años 1869 al 1870, se estableció como doctrina oficial de la Iglesia que el Papa, cuando habla ex cátedra, está en posesión de aquella infalibilidad con que el Divino Redentor quiso que su Iglesia estuviese investida, según dicen ellos, al definir una doctrina sobre la fe y sobre las costumbres. Con estas definiciones del romano pontífice, que son prácticamente irreformables por sí mismos, vemos la tremenda negativa influencia de estos postulados en el sentido de hacer del Papa una figura cuyas dimensiones pretende sustituir en cierta medida la figura del Señor Jesucristo. Y esta declaración fue el punto final de un largo camino que la Iglesia Católica recorrió durante muchos siglos. En la lección de hoy veremos el punto de partida que al final llevó a esas cosas. Y vamos a comenzar viendo esta historia, hablando sobre el gobierno de la Iglesia desde los apóstoles hasta Constantino. En un principio la Iglesia era gobernada directamente por los apóstoles. Ellos fueron los hombres que Cristo escogió para que continuaran su obra, así como también los que servirían de instrumentos para la revelación de la voluntad de Dios en el nuevo pacto, revelación esta sobre la cual sería edificada la Iglesia del Señor. A medida que la Iglesia comenzó a crecer y a expandirse fuera de los límites de Judea, se hizo necesario elegir líderes que gobernaran las diferentes iglesias, y es así como surge el gobierno por medio de pastores. Se debe notar, querido oyente, que en el Nuevo Testamento el término pastor, obispo y anciano designan exactamente el mismo oficio. No solo había una pluralidad, sino también una paridad en estos oficios. Todos los pastores poseían la misma autoridad y el pastor, el obispo y el anciano ejercían el mismo oficio. Eran sencillamente designaciones del mismo oficio. Con el surgimiento de las sectas herejes y cismáticas,
3 grandes pasos se dieron que encaminaron este asunto hacia el origen del papado. Primero, las iglesias tomaron una fuerte conciencia de unidad, dicho en otros términos, de catolicidad, cuyo significado es unidad. Surgieron muchas herejías en esta época. La iglesia siguió el consejo dado por Pablo de evitar facciones dentro de la unidad de un solo cuerpo, ya que Cristo, como decía Pablo, no está dividido. La fe de la iglesia era una y el espíritu sectario no podía ser tolerado. La amenaza de conflicto interno es uno de los obstáculos más serios para que la predicación del evangelio en el mundo tenga éxito, y la iglesia primitiva pronto descubrió su necesidad de presentar un frente unido en su entorno hostil. Lo segundo que pasó, que fue de las cosas que fueron generando esto, es que algunos comenzaron a clamar por una sucesión apostólica. Algunas personas entendían de que había una sucesión apostólica desde Pedro hasta los actuales obispos de ciertas iglesias, más específicamente la iglesia de Roma, y eso lo veremos probablemente en otro programa. Pero otro elemento importante es que algunos obispos comenzaron a sobresalir por encima de los otros debido a su conocimiento de teología necesario para la defensa de la fe, lo cual conllevó a una cada vez más creciente separación entre los obispos y los presbíteros. Empezó a haber como una distinción que no era escritural, que no existía en la escritura, pero que se fue siendo creada. Y la primera distinción de este tipo de la iglesia la encontramos en la epístola de Clemente a los Corintios, donde éste hace un paralelo entre el oficio cristiano y el sacerdocio levítico y el uso de la palabra laico o laicos como algo contrario al sumo sacerdote y al levita, y la palabra laico proviene del término laos, que significa pueblo, es decir, que había una separación entre el pueblo y esos sacerdotes. Sin embargo, esta declaración de Clemente no intentaba otra cosa que hacer una simple analogía. En los escritos de otro padre de la iglesia llamado Cipriano, vemos más claramente esta separación entre el clero y los laicos, clero por lo que son oficiales de la iglesia y los laicos por lo que son el pueblo, al aplicar todos los deberes, privilegios y responsabilidades del sacerdocio arónico a los oficiales de la iglesia cristiana. De hecho, podemos ver en Cipriano el padre de esa concepción sacerdotal católico-romana y antiescritural que sitúa al sacerdote como una agencia especial entre Dios y el pueblo. Durante el siglo III se hizo común aplicar el término sacerdote exclusivamente al ministerio cristiano, sobre todo al del obispo. Otro cambio importante que ocurrió entre el período posapostólico y Constantino fue la distinción entre obispos y presbíteros. Es obvio que tal distinción no proviene de la enseñanza apostólica, como lo prueban las siguientes razones. Primeramente, en el Nuevo Testamento no aparece tal distinción, sino más bien identidad, como vimos anteriormente entre los oficios de pastor, presbítero y anciano. Segundo, es interesante notar que en el Nuevo Testamento se enfatiza el sacerdocio universal de los creyentes, de manera que todo cristiano estaba en el derecho y el deber de proclamar la verdad del Evangelio a los no cristianos. Lo tercero es que todavía en el segundo siglo la igualdad entre obispos y presbíteros era generalmente aceptada. Inclusive en la epístola de Clemente a los Corintios vemos que la iglesia de Corinto era gobernada por una pluralidad de obispos. En los escritos de Ireneo notamos ya cierta distinción entre un oficio y otro, pero no sabemos a ciencia cierta cuál era esa distinción que se quería significar. Tenemos también el testimonio de hombres como Jerónimo en el siglo IV, que afirmaba que la distinción entre obispos y presbíteros, ya natural en su tiempo, no provenía del Nuevo Testamento, que las iglesias más bien eran gobernadas por un concilio de presbíteros, y que no fue sino hasta que surgieron los primeros cismas, cuando uno de los presbíteros tomó el lugar de cabeza para vigilar sobre la iglesia y suprimir los cismas. Crisóstomo, también otro padre de la iglesia, tampoco veía esa distinción. Y estas divisiones fueron separando cada vez más al clero de los laicos y al obispo dentro del mismo clero. Con la unión de la iglesia y el Estado a partir del emperador Constantino,
Los obispos alcanzaron un poder que nunca antes habían poseído, al menos no a niveles tan altos. Tales poderes no se circunscribían únicamente a la Iglesia, sino también a los aspectos civiles. Los obispos se sintieron llamados a cuidar y a regular la moral del imperio, y el emperador les dio el derecho de ejercer influencia sobre las legislaciones públicas. Otra de las innovaciones introducidas por el emperador fue la de dividir la Iglesia en jurisdicciones similares a las del imperio. De esta manera, la Iglesia quedó dividida en 5 patriarcados: Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. Los primeros 4 de acuerdo con las grandes 4 capitales del Imperio Romano, mientras que el último, el de Jerusalén, fue añadido debido a que allí fue en donde se inició la Iglesia. Cada patriarca gobernaba sobre una o más diócesis municipales, y bajo estos estaban los obispos, bajo estos los presbíteros y bajo los presbíteros los diáconos. Como era de esperarse, el patriarcado de Roma muy pronto se convirtió en el más importante, no solo por ser la gran capital del Imperio Romano de manera tradicional, sino también por la interpretación cada vez más aceptada en aquellos momentos de que Mateo 16, el Señor le dio cierta supremacía al apostolado de Pedro por encima de los demás apóstoles, y que él era, o que él había sido, la piedra de la cual hablaba Cristo en este pasaje. También se aceptaba que Pedro había sido obispo en la ciudad de Roma. Consecuentemente, la iglesia que se encontraba en esa ciudad, según ellos y por supuesto erróneamente, debía tener cierta supremacía sobre las demás iglesias. No obstante, esta opinión todavía no había sido aceptada totalmente en el siglo IV. El mismo Agustín de Hipona dice lo siguiente al respecto: yo he dicho en algún lugar acerca de Pedro que la iglesia está edificada en él como la roca, pero yo sé lo que frecuentemente he dicho, que la frase del Señor, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, debe ser entendida como refiriéndose a Él, es decir, a Cristo, a quien Pedro confiesa como el Hijo del Dios viviente. La roca era Cristo, a través de cuya confesión Simón recibió el nombre de Pedro. Y en otro lugar escribe: por consiguiente, dijo, sobre esta piedra que has confesado edificaré mi iglesia. Pues la piedra era Cristo, y el mismo Pedro también fue edificado sobre este fundamento. Otro hecho de importancia trascendental para el surgimiento del papado fue la destrucción del Imperio Romano por parte de los bárbaros en el siglo V después de Cristo. En el Oriente el imperio no fue destruido. Por tanto, los patriarcas de Constantinopla, de Jerusalén, de Antioquía y de Alejandría continuaron supeditados al poder imperial, pero en la parte occidental la historia fue muy distinta. El imperio fue completamente destruido y los papas se vieron forzados a asumir el rol de guardianes de la vieja civilización, ya que era prácticamente la única institución que estaba funcionando en el Imperio Romano de Occidente, pues ni el emperador, ni el ejército, ni ninguna otra institución tenía fuerzas o era ya operativa en medio de tan difíciles circunstancias como las que atravesaba el imperio desde adentro y desde afuera en el occidente. Cuando Atila iba a atacar Roma, el patriarca o papa en latín era León I. Este fue a entrevistarse con Atila, el Huno, y aunque no se sabe de qué hablaron, lo cierto es que Atila desistió de atacar a la ciudad. Más adelante, en el año 455 después de Cristo, cuando los vándalos invadieron a Roma, León volvió a interceder por la ciudad, que aunque no fue librada esta vez, el desastre ocasionado fue mucho menor. Todo esto, querido oyente, aumentó el prestigio de León I, quien se entendía, erróneamente claro está, ser el sucesor de Pedro, príncipe de los apóstoles y por ende obispo de todos los obispos. En la historia se le considera como el primer papa. De esta manera, el obispado de Roma comienza a funcionar como la institución de más prestigio y confiabilidad
en este lado del imperio, y aquella que iba a participar a partir de este momento y por siglos venideros de todas las grandes decisiones, no solo religiosas, sino también políticas. Veamos algo acerca del desarrollo doctrinal de la iglesia primitiva posapostólica. Y vamos a ver aquí dos cosas: algunas de las herejías que se combatieron y algunas doctrinas bíblicas que comenzaron a distorsionarse. En cuanto a las herejías, desde la misma época apostólica, estas se habían levantado en algunas iglesias, las cuales fueron combatidas por los apóstoles. Eso lo vemos señalado en las cartas como las de Colosenses, Segunda de Pedro, Judas, las 3 cartas de Juan, etc. Muchas de estas herejías perduraron en el período posapostólico y otras nuevas herejías aparecieron. Entre las principales herejías que surgieron podemos mencionar el gnosticismo como una de ellas. Era el gnosticismo la herejía más importante del siglo II después de Cristo, y es difícil definirlo en pocas palabras, ya que tenía diferentes vertientes, mezclaba aspectos del cristianismo con elementos helénicos, judaicos, entre otros. Fundamentalmente tenía un marcado dualismo, ya que hablaba de un Dios inferior que representaba el mal y el otro que representaba el bien y que se manifestaba por Cristo. El mundo material era producto del Dios malo y por eso se hablaba de que el cuerpo del hombre es malo, pero que su alma es buena. Por eso algunos negaban que Cristo haya venido en carne, porque todo lo material, según también sus influencias neoplatónicas, pertenecía al Dios inferior y por lo tanto es malo. Ahora, esta herejía fue ampliamente combatida en la primera carta del apóstol Juan y fue una de las herejías que más afectó esa época. Por un lado, esta herejía fomentaba el ascetismo y por otro lado fomentaba el libertinaje. Otra herejía que vale la pena mencionar de esa época fue el marcionismo, dirigida por un tal Marción en el siglo II después de Cristo, que decía, parecido al gnosticismo, que el Dios del Antiguo Testamento era uno y que el del Nuevo Testamento era otro. La ley, según Marción, no podía tener ninguna relación con la gracia, y solo Pablo, según los marcionistas, pudo entender estas cosas. Por eso ellos solamente aceptaban como parte del Nuevo Testamento el Evangelio de Lucas y 10 de las epístolas de Pablo. Otra herejía de significación en esa época fue el montanismo, dirigido por Montano, también en el siglo II después de Cristo. Él, junto con 2 mujeres, se consideraba profeta que traía nuevas revelaciones. Él decía que el Espíritu Santo hablaba ahora por medio de él mismo y que el fin estaba cerca, por lo que promovía un fuerte ascetismo y enfatizaba más los escritos de Juan. Otra herejía que surgió también fue el monarquianismo y fue la herejía más importante del siglo III después de Cristo. Esta herejía negaba la distinción de personas en la deidad. Algunos de ellos dijeron que Cristo fue un mero hombre que fue deificado por Dios, y otros decían que Cristo era solo Dios, negando su humanidad. Otra herejía que vale la pena mencionar fue el arrianismo, que fue la herejía más importante del siglo IV. Al igual que el monarquianismo, el arrianismo negaba la Trinidad, pero con el distintivo de que hablaba de Cristo como la primera criatura creada por Dios y que por medio de él Dios creó al mundo. Luego se encarnó y al ser llamado Hijo de Dios fue objeto de veneración por las criaturas. El principal combatiente de esta herejía fue Atanasio de Alejandría. El arrianismo se regó como pólvora en la época de Constantino y aunque fue condenado por el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, concilio que el mismo emperador había convocado y aprobado, lo favoreció el emperador en ocasiones. En ciertos momentos se pensó que el arrianismo iba a prevalecer en la iglesia imperial. La mayoría no estaba definida por ninguno de los 2 grupos. Cuando murió Constantino en el año 337 después de Cristo, el reino se repartió en sus 3 hijos. Uno de ellos fue llamado Constancio, que vivió desde el 337 al 361,
y él era arriano y terminó controlando todo el imperio. Con su fuerza imperial impuso el arrianismo y hasta el obispo de Roma, Liberio, terminó confesando una confesión arriana. Constancio fue sucedido por Juliano del 361 al 363, que trató de reinstaurar el paganismo, pero Juliano solo gobernó por 3 años y murió en batalla. Este fue sucedido por Joviano, que simpatizaba con la doctrina ortodoxa contraria al arrianismo, pero duró un solo año porque gobernó del 363 al 364 después de Cristo, y fue sucedido a su vez por Valente, que también era arriano. El arrianismo en aquella época llegó a volverse a imponer, pero finalmente en el 300 vino el emperador Teodosio y ocupó el trono. Este gobernó del 379 al 395, fue simpatizante de la ortodoxia y gracias a la labor también de 3 teólogos muy importantes conocidos como los 3 grandes capadocios, Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianzo, triunfó la doctrina de la Trinidad en el Concilio de Constantinopla, celebrado en el 381 después de Cristo. Otra doctrina herética que vale la pena mencionar fue el pelagianismo, y esta tuvo gran auge en el siglo V. Negaba la realidad del pecado hereditario de Adán. Por lo tanto, según esta herejía, el hombre no nace pecador y tiene la capacidad de hacer todo lo bueno que quisiera. No había lugar para la predestinación, según este concepto, ya que está en las manos del hombre, según ellos, decidir sobre su propia salvación, y Dios no es quien decide, según ellos también. Fue combatido fuertemente por Agustín de Hipona, esta herejía. Aquellos hombres que Dios usó para luchar contra esta herejía y hacer una definición más precisa de la verdad fueron conocidos, como vimos anteriormente en programas anteriores, como los padres de la Iglesia, de los cuales ya hemos mencionado algunos de ellos. Las herejías obligaron a los padres a definir mejor la fe a través de los credos, y también llevó a que se hiciese un reconocimiento oficial de cuáles eran los libros del canon del Nuevo Testamento, etc. Sin embargo, muchos de los padres de la Iglesia, sin quererlo, fueron influenciados en diferentes grados en ciertos aspectos de alguna de estas herejías, así también como de otras distorsiones que en la medida en que fue pasando el tiempo fueron trayendo consecuencias funestas a la Iglesia de Cristo. Por ejemplo, la influencia griega o helénica de que el cuerpo era malo y el alma era buena hizo que el martirio y la soltería permanente fuesen vistos como estados más deseables. La Biblia, sin embargo, enseña que si es posible debemos huir de la persecución y no estimula la soltería salvo en ciertas circunstancias. Un argumento que algunos padres usaron en contra de los herejes era que los padres dirigían las iglesias fundadas por los apóstoles y eran, en este sentido, sucesores de los mismos. Este fue un argumento equivocado, ya que lo importante no es que uno esté ocupando la iglesia en la que estuvo alguno de los apóstoles, ni que ellos mismos hayan ordenado una persona, sino si lo que la persona está enseñando está conforme o no con la doctrina apostólica. Y aquí termina esta sesión, este programa de Historia de la Iglesia. Será hasta una nueva entrega. Gracias por haber tenido la paciencia de escucharnos.